estamos transmitiendo en vivo este evento que organizamos, el grupo de trabajo de Claxo, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, homenaje a la vida y obra del profesor Óscar Correas. El grupo de trabajo es coordinado de forma inteligente y sensible por Milay Burgos, Beatriz Raclan y Lucas Machado. Vamos a estar con ustedes el doctor Antonio Carlos Vollmer y el doctor Carlos Rivera Lugo y una servidora, Aleida Hernández Cervantes, para comentar, reflexionar juntos sobre todas las contribuciones, las redes, los aportes que nos dejó el profesor Óscar Correas. El profesor Óscar Correas, originario de Córdoba, Argentina, derivado de los acontecimientos políticos de la dictadura anunciada en 1976, salió de su país y vivió todo el resto de su vida en México. Su participación con los abogados democráticos de Argentina fue decisiva para la conciencia política que después fue profundizando y aumentando. Se formó como abogado, pero fue ante todo un gran filósofo, formado en las lecturas del pensamiento de Francisco Suárez, Kant, Hume, Locke, Hobbes, Rousseau, hasta confirmar su filiación teórica con Weber, Kelsen y Marx, según sus propios testimonios. El profesor Óscar Correas fue un intelectual de su época, comprometido siempre con las luchas y problemáticas sociales más acuciantes. De ahí que una de sus líneas de investigación que le mantuvieron ocupado en los últimos años de su producción académica fueron la criminalización de la protesta social y movimientos sociales en nuestra América. Pero abrevó y abrió un gran horizonte teórico para todos nosotros en distintos campos. Por supuesto, el marxismo jurídico, la crítica a la ideología jurídica, el pluralismo jurídico, capital y acumulación por desposesión, y un tema que lo mantuvo siempre con entusiasmo y ocupado, la razón teórica y el derecho, temas de hermenéutica y argumentación jurídicas. Además de toda su vasta producción teórica, es reconocido como uno de los principales padres de la crítica jurídica en América Latina, fundando espacios importantísimos para su discusión y encuentro entre colegas y estudiantes, como las conferencias latinoamericanas de crítica jurídica y la revista que lleva el mismo nombre, Crítica Jurídica, cuyo último número acaba de salir, lo que habla de la vigencia de este espacio tan importante. No me extenderé más, pues la trayectoria del doctor Óscar Correas es enorme. Solo diré que un pensador, un académico, un intelectual, no solo se mide en función de lo que escribe y de lo que produce, sino el doctor Óscar Correas inspiró y formó una gran escuela, la de la crítica jurídica en América Latina, cuyos integrantes, muchos de ellos y ellas, están en este momento conectados y viéndonos e integramos grupos de trabajo. Nos encontramos, se encuentran conmovidos, muy conmovidos y agradecidos por todo el legado que deja la vida y obra del maestro Óscar Correas. Pues sin más, voy a darle la palabra y presentar al doctor Carlos Antonio Vollmer. Él es profesor de los programas de posgrado en Derecho de la UNILA La Salle y de la UNES, catedrático jubilado de la Universidad Federal de Santa Catarina, donde ha coordinado el Núcleo de Estudios y Prácticas Emancipatorias. Es profesor colaborador permanente del Máster y Doctorado en Derechos Humanos e Interculturalidad de la Universidad Pablo de Olavide, España. Tiene múltiples publicaciones y libros, dentro de los cuales está Constitucionalismo Latinoamericano, Tendencias Contemporáneas, Constitucionalismo, Descolonización y Pluralismo, Crítica Jurídica en América Latina, precisamente coorganizado con el profesor Óscar Correas, el libro de Pluralismo Jurídico, muy importante texto, Fundamentos para una nueva cultura del derecho, y recientemente su libro Teoría Crítica del Derecho en América Latina, en editorial ACAL. Sin más, profesor Antonio Carlos Vollmer, lo escuchamos. Gracias. Mis cordiales saludos a todas y a todos de América Latina.
que están conectados y que están participando de esta actividad internacional en homenaje a la vida y a la obra del grande just filósofo y sociólogo Oscar Correas, organizado por los coordinadores del grupo de trabajo Claxo, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, las profesoras Beatriz Highland, Milay Burgos y el profesor Lucas Machado. Es un honor estar aquí y participar con mis queridos amigos, profesor Dr. Carlos Rivera Lugo, de Puerto Rico, y a profesora doctora Aleida Hernández Cervantes, de la UNA, México. Mi exposición será sobre el pensamiento crítico en el derecho latinoamericano y la contribución del profesor Oscar Correas, en dos momentos. Primero, una breve introducción y después la reflexión. Bueno, primeramente, ¿en qué escenario espacial y temporal, en qué contexto político, social y en qué tradición de la cultura jurídica estaba caracterizada y rodeaba en la América Latina con la llegada de Oscar Correas en México en finales de la década de 1970? El trasplante, la colonización y dependencia de la cultura jurídica latinoamericana al modelo norte eurocéntrico va a realizarse no solamente en el ámbito general de las ideas, del conocimiento, pero igualmente en nivel de las construcciones formales, leyes, codificaciones, constituciones, instituciones y sus actores jurídicos. La cultura jurídica en América Latina fue siempre un locus de normatividad y control social colonizado, formal, tecnicista e instrumental para legitimación del poder. Siempre hubo luchas, resistencias frente a las formas de violencia, exclusión y segregación que se han perpetuado. Mientras tanto, en las últimas décadas del siglo XX, emergen tendencias fuertes en el mundo jurídico que llevaron a toma de conciencia, rupturas y emancipación, inspiradas en las experiencias históricas de sufrimiento de sus pueblos indígenas, negros, campesinos, oprimidos y minorías. Así, gana fuerza concepciones críticas e implementación de nuevas prácticas, nuevas estrategias para luchar en la sociedad y particularmente en el propio campo del derecho. Y así, para el segundo momento, podemos situar, subrayar que de los años 80 hasta hoy, no menos importante fue la influencia de distintos aportes críticos, liberación, marxismo, posmodernidad, poscolonialidad, feminismo, cultivados y procedente de corrientes sociopolíticas y filosóficas latinoamericanas liberadoras, que muchas tuvieron influencia, sin duda, de movimientos críticos del derecho en Europa y Estados Unidos a partir de los años 70, como de la Asociación Critique du Droit en Francia, del uso alternativo del derecho en Italia y el Critical Legal Study de los Estados Unidos. Esto va a influenciar los críticos juristas latinoamericanos, no solamente en México, pero en otros países también, como ahí Cuba, Puerto Rico, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina y Brasil. Uno de los principales núcleos de producción jurídica transformadora está ubicada en México, en la vuelta de las investigaciones críticas
e interdisciplinarias del just filósofo y sociólogo mexicano-argentino Oscar Correas, que llegó al México exilado en 1976. En 1980 lanza su primer libro en la capital, llamado La Ciencia Jurídica, y 2 años después su obra fundamental, Introducción a la Crítica del Derecho Moderno. En 1983, con el apoyo institucional de la Universidad Autónoma de Puebla, crea la revista Crítica Jurídica, que se ha transformado en el medio de expresión de diversas propuestas epistemológicas críticas, principalmente la función del derecho y su ideología en la reproducción de las desigualdades sociales. En 1985, proporcionó la primera jornada de crítica jurídica en la Universidad de Puebla, invitando a algunos teóricos de la escuela crítica francesa como Michel Miay y Antoine Jameau, resultando que 1 año después ha traducido y editado ensayos de este grupo con el título La crítica jurídica en Francia. Ya en 1991, a partir de un workshop realizado en Oñati, con el apoyo de André Jean Arnaud, ha editado un libro muy significativo, ¿no?, en América Latina, Sociología Jurídica en América Latina, reuniendo por primera vez reflexiones de juristas críticos latinoamericanos. En septiembre del mismo año, estuve en Brasil, en una ciudad en el sur de Brasil, la ciudad de Florianópolis, participando del primer encuentro internacional del derecho alternativo, con una comunicación muy significativa con el tema Marx hoy. Fue, creo, el primer contacto que yo tuve con el doctor Correas. En esta ocasión, recomendó que buscase en México la interlocución con el profesor Jesús Antonio de la Torre Rangel, de Aguascalientes, pues estábamos investigando temas muy próximos con la filosofía jurídica de la liberación, basada en Enrique Dussel. Esa fue una intermediación muy rica, ¿ah?, pues hasta hoy mantenemos casi 30 años una amistad y un cambio que se renovan permanentemente. Y a lo largo de los 80, Correas y de la Torre Rangel se conocieron, empezando una amistad y una interlocución intelectual. De la Torre Rangel, también un grande jurista, advogado popular combativo, un grande humanista, que siempre estuve apoyando y participando de los congresos de crítica jurídica. Así teníamos una amistad, Correas, de la Torre y Volkenberg. A lo largo de los años 90, Correa se desplaza de Puebla para la UNAM, a México, la capital. A partir del año 2000, las discusiones de cultura jurídica encontrarían un espacio en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, culminando con la primera edición de la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica en noviembre de 2004, coordinada pelo propio Oscar Correas. Y numerosos otros encuentros fueron exitosamente dirigidos por él, 2008, 2009, 2010, 2011. En 2011 hubo 2 ediciones en México
en la capital, y en Argentina, abriendo así para la América Latina este diálogo, ¿no? En 2012, 3 jornadas de la 7ª Conferencia de Crítica Jurídica, São Luís Potosí, una, y la Universidad Federal de Santa Catarina en octubre de 2012. Así, las conferencias de crítica jurídica sean desarrolladas contando con la participación de personas, juristas, no juristas, investigadores críticos de otras áreas de varios países de América Latina, Argentina, Brasil, México, Cuba, Puerto Rico, y de otras partes, como de España, Francia, consolidando así un pensamiento crítico desde nuestra América. No solamente por la gran importancia de las conferencias de crítica jurídica, que ha organizado, también por la divulgación exitosa de las publicaciones de la revista Crítica Jurídica en sus 37 años de existencia, pero mucho más, lo que su pensamiento heterodoxo va a contribuir para formar una generación de investigadores, docentes y litigantes del derecho. Es indiscutible lo que representa, no solamente como uno de los más brillantes, originales y fecundos teóricos marxistas del derecho, como uno de los principales pilares del pensamiento jurídico crítico en América Latina. A partir de presupuestos ofrecidos por el marxismo, hace una crítica contundente al derecho moderno y oponiéndose a la ciencia jurídica formal del positivismo, defiende una ciencia jurídica material enfocada a los contenidos normativos en cuanto a consolidación de los fenómenos socioeconómicos. En su crítica al derecho moderno, inspirándose en la teoría del valor propuesta por Marx en El Capital, construye en su significativa obra Introducción a la crítica del derecho moderno la propuesta de que las normas del sistema son expresión del fenómeno económico exclusivamente capitalista. A par de esa discusión muy rica, en otro momento, Correas va a encaminar también para la cuestión de investigaciones sociojurídicas, examinando fenómenos como de pluralidad normativa, entendiendo que en toda sociedad moderna coexisten distintos sistemas normativos que no son necesariamente jurídicos. El jurista de la UNA define así pluralismo jurídico como la coexistencia de 2 o más sistemas normativos que pretenden validez del mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos. Y Correas, en este momento, discute la cuestión de la alternatividad y del pluralismo jurídico, ¿no? En la amplitud y solidez de sus planteamientos, expresa intereses por incursiones lógico-discursivas, que incluye tanto la crítica de cunho sociopolítico, desmitificadora del formalismo kelseniano, como de análisis del derecho indígena, del pluralismo legal, de la racionalidad jurídica, de los derechos humanos y de la política del derecho comprendida como crítica jurídica. De pronto, otro punto relevante a mi juicio, la cuestión de la crítica para Correas. ¿Cómo Correas entiende el término crítica? Adelante de la diversidad de empleo de esta expresión con muchos enfoques, métodos, presupuestos teóricos, que mismo parten de los llamados críticos en América Latina. De pronto, la postura de Oscar Correa es que la crítica jurídica
aunque sea una forma de la teoría crítica del derecho, no debe ser confundida con esta, pues ella opera sobre dados concretos y objetivos en la aplicación práctica, política, transformadora, en cuanto que la teoría crítica, como la propia designación enuncia, incide fundamentalmente sobre la esfera de la especulación y de la teorización. Estamos encaminando para el final. En fin, imbuido de un espíritu cuestionador y polémico, embasado en el ecletismo y complejidad de sus argumentos discursivos, a partir de la teoría y de la filosofía del derecho, Correas dialoga con la semiología, con la sociología y con la antropología. Lo que lleva a autores, más recientemente en el propio dossier dedicado a Correas, autores como Amanda Peña, a subrayar que su contribución teórica metodológica para la crítica jurídica está asociada a un aporte epistemológico, socio-semiológico, yo diría socio-discursivo. Por consiguiente, el método en cuestión se construye partiendo de la semiótica imbricada con la teoría del derecho para triangular con la sociología jurídica. Ya ainda hay neste belísimo dossier que salido a poco de la revista Crítica Jurídica en su nueva edición, estupenda la obra como se quedó en homenaje a Correas. Ahí también el profesor argentino Aníbal Dauría observa que la crítica del derecho en Correas proviene de la crítica filosófica occidental, articulada racionalmente en tres fuentes centrales: David Hume, Karl Marx y Hans Kelsen. Más allá de la experiencia empírica traída por el filósofo ilustrado escocés David Hume, agrégase la tradición del marxismo muy fuerte y del positivismo kelseniano. Deja así Dr. Correas, como le llamaban y que él gustaba, Dr. Correas. Para el mundo jurídico y para todos que comparten un pensamiento crítico, no solamente él nos deja no solamente una perspectiva original y científica, pero también principalmente como un horizonte edificado en las semillas de la ruptura, de la transformación y de la liberación. Gracias por todo, amigo querido Oscar Correas. Hasta siempre. Muchas gracias al profesor Antonio Carlos Vollmer por esta recuperación de los aportes teóricos, académicos del profesor Oscar Correas, pero también de cómo se dio la relación entre ustedes como colegas, como amigos, que además fructificó en muchas redes de investigación, en muchos trabajos académicos, en muchos encuentros y diálogos. Pues muchísimas gracias. Quiero leerles, antes de pasar a darle el uso de la voz al profesor Carlos Rivera Lugo, algo que el propio doctor Oscar Correas escribió cuando le hicieron una serie de preguntas sobre lo que él consideraba que había aportado, en temas de teoría crítica del derecho, en temas de enseñanza, y le preguntaban qué esperar de la enseñanza del derecho. Y él contestó, poco. Los abogados son los funcionarios del sistema, por tanto son sus apologetas naturales. No puede esperarse una transformación total de esto, pero sí puede esperarse incidir en la formación de alguna parte del alumnado, interesado en la democracia y el cambio social. La tarea vale la pena. Lo que podemos hacer, los dedicados a la filosofía del derecho,
es dar clases lo mejor posible, escribir artículos y libros modernos y tener una actitud receptiva y generosa para con los estudiantes, ser tolerantes y amigos entre nosotros, discutir respetuosamente, no descalificar ni ningunear tendencias, actitud en la que son tan fervientes los naturalistas y los analíticos. Estas son palabras del doctor Óscar Correas, cuando le preguntaron qué esperar de la enseñanza del derecho. Crítico, pero a la vez esperanzador, pero a la vez diciendo qué es lo que teníamos o qué podíamos hacer para transformar el campo jurídico y para crear conciencia en ello, ¿no? Pues vamos a escuchar al profesor Carlos Rivera Lugo. Él es de Puerto Rico, es profesor e investigador independiente en teoría y filosofía del Estado y del derecho. Es profesor colaborador del programa de maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, catedrático retirado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, Mayagüez, Puerto Rico, miembro del Consejo Editorial de la revista Crítica Jurídica Nueva Época y miembro del grupo de trabajo de Claxo, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos. Es autor, entre otras cosas, de Crítica y Economía Política de Derecho en Sao Paulo, publicado en 2019. Otro texto fundamental del profesor Rivera Lugo es Ni una vida más para el derecho, reflexiones sobre la crisis actual de la forma jurídica, publicado en San Luis Potosí y Aguascalientes en 2014, y junto con el doctor Óscar Correas Vázquez tiene el texto importantísimo El comunismo jurídico, publicado en 2013. Profesor Antonio Carlos Rivera Lugo, le escuchamos con mucha atención. Habría que quitar el silenciador, profesor, por favor. Perdone. Listo, adelante. Sí, sí. Mucha filosofía y poca tecnología. Muchas gracias por su introducción. Y al igual que Antonio Carlos, confieso que me es muy difícil abordar el tema de Óscar Correas y su obra sin que se convierta en un testimonio personal. Es algo muy personal. En mi caso, sé que también lo es en el caso de Antonio Carlos. Yo no lo conocía, obviamente, la cantidad de años que Antonio Carlos lo conocía desde Puebla. Yo realmente vine a conocer a Óscar ya en diciembre del 2000. Nos presentó un amigo mutuo que también era cordobés, el psicoanalista lacaniano Néstor Brownstein. Y me acuerdo que Néstor insistió conmigo que quería que yo conociera a un viejo amigo de él, ya que él entendía que teníamos muchas cosas en común. Nos encontramos, ¿verdad?, en un restaurante argentino, que es raro, en un restaurante argentino allá en Ciudad de México, no recuerdo el nombre, pero lo que sí recuerdo vívidamente fue cómo nos compenetramos de inmediato, cómo pudimos desde ese primer momento encontrar que, aunque por vías diferentes, habíamos llegado a un destino político e ideológico común. A él le llamaba mucho la atención que yo, como puertorriqueño, pues estuviera interesado en los temas de la crítica jurídica, ya que lamentablemente en América Latina existe la impresión que Puerto Rico es una especie de apéndice casi absoluto de Estados Unidos, donde la crítica jurídica, por lo tanto, circula de una manera y se promueve de una manera muy limitada. Yo con Óscar, pues ciertamente le compartía que en Puerto Rico, si bien es cierto, de Kelsen nada,
no se conoce nada de Kelsen, no está en la tradición jurídica de nuestro país ni de el derecho que se enseña en nuestras facultades de derecho, pero sí pues conocíamos, ¿verdad? La crítica del derecho, la crítica jurídica, pero a través de otras fuentes, ¿verdad? Como por ejemplo las que estaban muy en boga cuando yo estudié derecho, Critical Legal Studies, el realismo jurídico estadounidense, lo que llamaban la escuela de orientación política de la escuela de Yale, ¿verdad? Que coincidía con Oscar grandemente en cuanto a la caracterización del derecho como un fenómeno de poder. Y en ese sentido, pues igualmente, algo que le extrañó mucho a Oscar era que conociésemos en Puerto Rico a autores como Stuka y como Pachucanes, que sí habían llegado, pero Kelsen no. Él le extrañaba mucho eso. Y nada, luego yo lo invito a que le ofrezca un curso a un grupo de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Eso fue en octubre del 2003. Una invitación que como decano, que yo era en ese momento, de esa institución, pues le cursé. Y recuerdo cómo fue su primer contacto con Puerto Rico. Realmente le fascinó. Me confesaba después que encontró en Puerto Rico mucho más latinoamericano del que era la impresión fuera, ¿verdad? En el resto de América Latina. Y en el curso, con nuestros profesores y profesoras, lo escuché por primera vez hilvanar su concepción tanto de la relación de Kelsen con Marx, pero más allá de eso, hilvanar su teoría crítica del derecho como un fenómeno de poder, como un fenómeno esencialmente político. Insistía en ese sentido que para él no había una validez de las normas jurídicas más allá de las cuestiones de poder. Más allá de las relaciones de poder, que era lo que al fin y a la postre determinaba que una norma se enunciase de una manera muy específica. Es lo que él llamaba el sentido deóntico, ¿verdad? El sentido deóntico de la norma, del derecho, pero más allá, él insistía, ¿verdad? Que lo que realmente contestaba la pregunta por qué el derecho es lo que es y no otra cosa, era que era parte de un fenómeno de poder, un proceso social. Incluso la validación de la norma para Oscar no se da como parte inherente a un proceso de racionalidad jurídica. Para él eso es puro fetichismo. Esa es la máscara ideológica con la que se pretende encubrir lo que es la verdadera razón por la cual el derecho dice lo que dice. Oscar en ese sentido decía, bueno, más allá del sentido deóntico, por lo tanto, de lo que enuncia como lo debido, la norma, había que entender que existía un sentido ideológico de la norma. Es decir, sentido ideológico, aquello que constituye, ¿verdad? Los contenidos de conciencia, la subjetividad, lo que está más allá de la pura razón, ¿verdad? Jurídica, como se nos pretende presentar. En ese sentido, para él, el derecho era una ficción, él insistió. El derecho es una máscara
detrás del cual se oculta en última instancia unas relaciones sociales, que son las relaciones sociales que caracterizan la producción y el intercambio de mercancías en la sociedad capitalista. Me acuerdo que uno de los primeros libros que él me regaló y que siempre me ha parecido mi favorito fue Introducción a la Crítica del Derecho Moderno, donde él esboza con mayor detalle esa crítica marxista y donde él entiende que fundamentalmente la lógica que queda plasmada en esa ficción que conocemos como derecho es la lógica de la valoración, del valor, del valor de uso, del valor de cambio. Por eso insiste, ¿verdad? Y subrayaba siempre que el corazón, por lo tanto, ¿verdad? del derecho está determinado por ese proceso social de producción e intercambio de mercancías, porque eso es la sociedad capitalista, donde incluso hasta el sujeto jurídico se ha convertido en mercancía o también en aquel o aquella que va a participar en ese proceso de producción e intercambio de mercancías. Más allá de eso, habló, me acuerdo, en Mayagüez, de una de las ideas fundamentales, ¿verdad?, de toda su obra, que es el pluralismo jurídico. Y insistía que uno de los grandes problemas que había con el Estado de Derecho moderno, el Estado de Derecho contemporáneo, era que solo reconocía como derecho uno de los sistemas normativos existentes, es decir, el producido producto de ese proceso social de producción e intercambio de mercancías, es decir, el que produce el Estado capitalista y la sociedad capitalista. Lamentablemente, él decía que, sin embargo, la sociedad está impregnada de otros procesos, de otros sistemas normativos, incluyendo, ¿verdad? Y privilegiaba en ese sentido lo que era el derecho indígena, que él entendía que tenía una gran potencialidad liberadora. Y para él, en ese sentido, solo podía llamarse en un Estado de Derecho aquel que realmente reconociese todos los procesos normativos de la sociedad, no solamente los producidos por el Estado o el mercado capitalista, sino también los producidos desde la comunidad, desde la sociedad en sí misma. Ya en octubre del 2004, fue invitado a participar en lo que fue uno de sus grandes proyectos, ¿verdad? La primera conferencia latinoamericana de crítica jurídica. Se celebró, me acuerdo, en la UNAM, y recuerdo las conversaciones que teníamos cuando se vio el éxito, ¿verdad?, del evento, algo que él, para mi sorpresa, a él le sorprendió. Sobre todo porque él me decía que lamentablemente en la comunidad universitaria en México, la crítica estaba un poco pasé. Y si era crítica marxista, más todavía. Esa estaba prácticamente enterrada, si no criminalizada. Cuando concluyó esa conferencia, él propuso que la segunda conferencia se celebrase en Brasil al año siguiente y la tercera en Puerto Rico. Lamentablemente, por circunstancias que no vamos ahora a estar tocando, ¿verdad?, no se pudieron dar esa segunda conferencia en Brasil. En Puerto Rico nos quedamos esperando para celebrar la tercera nosotros,
Y finalmente Oscar se dio cuenta que lo mejor era garantizar la celebración de este evento desde la propia UNAM, donde él tenía una base de apoyo fundamental, especialmente desde el Centro Interdisciplinario, ¿verdad? De investigaciones de ciencias y las humanidades ahí en la UNAM, donde él presidía el programa de Derecho y Sociedad. Y por lo tanto fue en el 2007 que se celebró esa segunda conferencia, y me acuerdo que nada, él me pidió que yo la inaugurase con una conferencia que titulé La lucha de clases, lucha de clases y derecho en nuestra América, y al final de la conferencia él se quedó mirando en el público, ¿verdad? Y entonces me dijo, Carlos, tienes que entender que ya aquí no se habla de lucha de clases, y por eso es que ves muchas caras en blanco. Pero nada, yo creo que sin embargo su apuesta resultó correcta. Su apuesta era que se estaba entrando en un nuevo momento, ¿verdad? Un nuevo momento de cuestionamientos, donde no se trataba, ¿verdad?, de volver al viejo marxismo ortodoxo, no era eso lo que él planteaba, sino precisamente ver cómo logramos contribuir a que junto con los distintos discursos críticos que pululeaban en ese momento en el ámbito universitario, Habermas, Foucault, hasta Luhmann, pues que con todos esos autores pues también pudiéramos poner a Marx a conversar, a hablar, a discutir, ya que siempre Oscar entendió que le gustara o no le gustara a la burguesía o a sus epígonos, el marxismo seguía siendo la teoría que mejor había descrito cómo operaba el modo de producción e intercambio del capitalismo, y era el que mejor también había planteado que la propuesta filosófica a partir de esa teoría no es meramente entender mejor el mundo de lo jurídico o del derecho, sino ver cómo lo podemos transformar. Y para eso teníamos que entonces ver de qué manera a través de esa conferencia, ¿verdad?, latinoamericana de crítica jurídica, pudiéramos ir estableciendo un diálogo vivo donde se compartiesen las distintas experiencias prácticas y las distintas ideas que se iban produciendo desde nuestra América, que permitía que también empezáramos un reacercamiento para muchos, ¿verdad? Tanto Oscar como yo no es que nos hayamos en un momento dado abandonado el marxismo, es que ciertamente hubo un momento en que el marxismo estuvo golpeado, en que fue difícil defender el marxismo, en que tuvimos que adentrarnos en un autoexamen para entender por qué el colapso, ¿verdad?, del socialismo real, de todos los partidos y los movimientos socialistas y comunistas a través de América Latina y a través del mundo, ¿verdad? ¿Y qué había ocurrido? Que finalmente la gran contrarrevolución neoliberal se había impuesto hasta en la Unión Soviética, ¿verdad?, en la China, en Vietnam. Pues él insistía en ese sentido que había que producir, había que promover este diálogo, había que entonces crear un movimiento que no fuera excluyente, ¿verdad? Porque solo en la medida en que entendemos que los cambios vienen producto de la suma de voces y fuerzas es que podemos tener mayor pertinencia para hacer aquellos cambios que hay que hacer en nuestros respectivos países y en la América Latina toda. Luego nosotros invitamos nuevamente a Oscar
a Puerto Rico para que participara en un evento que siempre efectuamos en nuestra Facultad de Derecho Eugenio María Hostos, que era el coloquio académico sociojurídico Ni una vida más para la toga. Y siempre recuerdo, él fue para dar otro curso a los profesores y profesoras, los caminos de la razón, y ahí pues vemos la influencia un poco de Hume, de la que va a estar hablando. Pero más allá de eso, su intervención en ese congreso fue interesante porque fue característico de lo que fue la relación de Oscar con ciertas voces que vienen de España, porque ahí habían varios estudiosos españoles, algunos expertos de derechos humanos estaban presentes, estaba el director Doñati en ese momento, un ex director Doñati, y fue increíble el choque de ellos con Oscar. Ellos veían a Oscar como una persona que proyectaba una majadera pretensión, ¿verdad?, de que el marxismo seguía vivo, mientras en Europa seguían insistiendo y decretando, ¿verdad?, prematuramente su muerte. Incluso, esto es algo que uno a veces ha leído en algunos artículos comentados, otros autores también españoles a veces sabían, y yo he conocido un par de ellos, que a veces cuando yo conversaba con ellos se referían a Oscar como una impresentable, que para los españoles es un insulto, porque no podían aceptar que Oscar estuviese, ¿verdad?, teniendo éxito en la elaboración de una teoría de la crítica jurídica que tuviese como principales el pensamiento marxista. Ellos entendían que ya había que dejar el marxismo atrás como cosa del pasado. Vamos, en ese sentido fue algo bien interesante y lo más que me dio gracia era que Oscar por las noches, cuando lo llevaba al hotel, pues siempre se echaba a reír, me hacía todos los cuentos de las peleas que había tenido con ellos en privado, en los pasillos, y se veía que estaba disfrutando la provocación continua que estos españoles le daban, ¿verdad?, para seguir fomentando, ¿verdad?, lo que eran sus planteamientos. Más allá de eso, me acuerdo, hablando de los españoles, un proyecto en el que ambos participamos, que fue la publicación de un libro que Aleida mencionó, El comunismo jurídico, publicado por el SAGE en la UNAM en el 2013. Y tiene que ver con un artículo que yo había escrito inicialmente titulado El comunismo jurídico. Y entonces estos dos españoles, Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Saonero, me cayeron encima, como no se pueden imaginar, ¿verdad? Como nada. Y me tiraron con Kant. Y eso, pues nada, hablarle de Kant a Oscar era la mayor provocación, ¿verdad? Porque unos marxistas que pretendían inspirarse en Kant, criticando a un marxista que tenía como punto de partida no solamente Marx, sino que ciertamente una experiencia fáctica, ¿verdad?, que se iba produciendo dentro de la América Latina nuestra, pues a Oscar le pareció bastante pretencioso, por no decir arrogante, de estos españoles que pretendían entonces vendernos la idea de que el derecho había llegado a su máximo desarrollo con Kant y con Hegel y con el Estado de Derecho europeo. Y que los latinoamericanos debíamos dejar de estar pensando en musarañas, en Marx, en el Che Guevara, ¿verdad?, o Pachucanis, y debíamos entender que ya la idea del derecho nos fue dada por Europa.
por Europa. Nada. El libro, pues sí, pues Oscar fue que se le ocurrió, dijo, no podemos dejar pasar esta, vamos a publicar un libro con tus escritos sobre el tema, porque luego del comunismo jurídico, entonces yo les respondí con uno que se titula La miseria del derecho. Y Oscar también publicó en el libro un texto que se llama Comunismo y Libertad, un texto muy importante, que incluye, pues nada, su crítica tanto al marco kantiano como hegeliano, ¿verdad? Del derecho. Ahora, me quedan 2 puntos nada más, no sé cuánto tiempo me quede, pero me quedan 2 puntos breves para tocar. Uno tiene que ver con lo que me motivó a escribir un artículo que sale precisamente en el número 2 de la revista de crítica jurídica Nueva Época, que salió en estos días, luego del fallecimiento de Oscar, y que incluye este dossier sobre la teoría de la crítica jurídica del compañero, ¿verdad? Que se incluye como parte, ¿verdad? Fundamental de este nuevo número, y que me parece, al igual que Antonio Carlos, estoy de acuerdo, es una excelente contribución que se hace, vino muy al dedillo, ¿verdad? De lo que, de algunas de las cosas que había que decir de inmediato para que no pasase desapercibida la vida, ¿verdad? Y la obra de Oscar en estos momentos. Y me acuerdo que él respondía a un artículo que yo, pues nada, hubo otro español que sí simpatizó mucho con mis planteamientos en el comunismo jurídico y con los planteamientos de Oscar en Comunismo y Libertad, que me pidió que yo escribiese un artículo por una revista ya que se tituló El tiempo del no derecho, que ha sido un tema que nada, que he estado trabajando hace varios años, y recuerdo que de inmediato que le envié copia a Oscar, Oscar me escribió: hola hermano, qué lindo texto comunista. Pero rápidamente me acotó: pero quiero que sepas que con eso de Pachucanis no voy, ¿verdad? No hay duda que Oscar tenía, ¿verdad? Una identificación mayor con la teoría general de Kelsen, la teoría general del derecho de Kelsen, más que lo que era la teoría general que había empezado a esbozar Eugeni Pachucanis, el bolchevique. Y en ese sentido, pues Oscar me decía, pues mira, lo que sí te quiero decir, para mí el no derecho perfecto es el pluralismo jurídico. Es más, iba más allá, Oscar. Decía, lo que tú planteas de la normatividad, sí. En última instancia, de lo que estamos hablando es de la existencia de una pluralidad de sistemas normativos, uno de los cuales es hegemónico en un momento histórico dado, ¿verdad? Pero son todos sistemas normativos. Que por las razones que sean, a uno le llamamos un sistema jurídico, sobre todo porque ha sido producido por el Estado, ¿verdad? Pues es otra cosa. Y insistía Oscar que para él o todos debían ser jurídicos, incluyendo los sistemas normativos de los pueblos indígenas o de las comunidades o de las comunas, o ninguno. Y debíamos entonces entender que el Estado de Derecho no era más que una constelación de sistemas normativos, ¿verdad? De una pluralidad de sistemas normativos, y donde entonces lo que finalmente decide que uno prevalezca sobre otro, uno impere sobre otro, son las cuestiones de poder, son las cuestiones que tienen que ver precisamente con esa matriz, ¿verdad? Económico-política, que es la producción y el intercambio de mercancías en la sociedad capitalista.
Ahora, tuvimos un rico y fraternal intercambio. Es decir, siempre con Oscar era extraordinario. En este artículo, pues yo incluyo parte de ese intercambio epistolar que hubo por internet, que lo facilitó internet. Casi nos contestamos de un día para otro. Y lo más que siempre me impresionó fue su humildad. Su humildad siempre lo que hacía era reafirmar mi propia humildad, porque a veces uno tiene mucho temor de que la humildad no se confunda con debilidad, ¿verdad? Sin embargo, yo con Oscar y Oscar conmigo nos atrevimos a acercarnos el uno al otro desde unas posturas de total humildad, tratando de ponernos en los zapatos del otro, y entonces tratando de pensar desde la provocación intelectual que el otro le lanzaba. El balance, pues ciertamente los dos, pues Oscar estaba de acuerdo, rechazaba el juridicismo marxista. Es decir, en ese sentido sería marxista, pero rechazaba esa tendencia que él llamaba el juridicismo marxista, que para él había sido fatal bajo el llamado socialismo real, que hacía que se confundiera en última instancia lo jurídico con lo real. Es decir, se tendió a fetichizar lo jurídico. El socialismo real decía que en la medida en que ya no existía la propiedad privada sobre los medios de producción, pues se había acabado el capitalismo. No. Lamentablemente el hecho de que pudiera cambiar la forma jurídica, ¿verdad? Por lo menos el sentido deóntico, ¿verdad? De la forma jurídica no significaba que no continuase su sentido ideológico. Es decir, el hecho de que todavía la clase trabajadora no era dueña de los medios de producción y lamentablemente una burocracia estatal se convirtió en el nuevo gestor del capital, con las leyes, también con las leyes de valor capitalistas, etcétera. Por otro lado, estuvimos de acuerdo, ¿verdad?, en que que no hay una fuera de la normatividad. Esa era la gran preocupación que él tiene con Pashukanis, que él tenía con Pashukanis, era que él le preocupaba que Pashukanis entendiese que podía existir una fuera al derecho. Yo le decía, no pensemos estrictamente en el derecho, pensemos en la normatividad en general, porque a Pashukanis lo que le preocupaba era que precisamente se redujese o se reducía siempre el derecho a lo que es el derecho capitalista, el derecho burgués. Y por lo tanto, había que pensar en ir más allá de lo que era ese derecho, de la forma de ese derecho. Y Oscar me dijo, bueno, si estás dispuesto a estipular que por lo tanto no hay una fuera de la normatividad, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es decir, siempre existe la necesidad, tanto natural como histórica, de normas, de sistemas normativos. Eso no hay manera de obviarlo. ¿Cuál van a ser las formas? Que era lo que al fin y a la postre, donde seguíamos diferenciándonos un poco. ¿Cuáles son las formas que eso asume? Pues es otro cantar. Pero íbamos en camino. Ahora, y quiero concluir, ¿verdad?, con lo que me parece que es un tema que tiene que ver con su legado, que nadie ha hablado. Yo sé que es un poco incómodo, pero me parece que es importante que lo hablemos, ¿verdad? Porque habla mucho de Oscar, porque también uno escucha muchas cosas sobre Oscar. Y siempre me llamó la atención en su etapa final de su vida, cuando ya estaba enfermo, cómo Oscar tuvo que confrontar una serie de problemas que empezaron a darse al interior del propio movimiento de crítica jurídica. Lo que él consideró desvaríos sectarios.
que iban en contra, ¿verdad?, de lo que él entendía eran los propósitos con los que lo llevaron a él a crear el movimiento de crítica jurídica como un movimiento incluyente, un movimiento respetuoso, un movimiento de crítica antisistémica. Pero no había que ser marxista, no había que estar de acuerdo en cada idea, es decir, había que estar dispuesto a reconocer la gran diversidad que caracteriza, ¿verdad?, ese mundo de la crítica jurídica antisistémica. Y en ese sentido, él se vio forzado en ese momento, junto con su esposa Marisela, a quien también le doy un gran reconocimiento y un gran abrazo, ¿verdad?, que estuvo con él en esos momentos y le ayudó al proceso de reconstrucción del movimiento e incluso hasta de reconstrucción de la propia revista de crítica jurídica que se convirtió luego en la revista Crítica Jurídica Nueva Época. Ahora, lo que llama la atención, sin embargo, es que antes de su fallecimiento a mí me llamó mucho la atención y hasta cierto punto me dio otra lección de humildad de Oscar, ¿verdad? Otra lección de sabiduría, ¿verdad? Él se preocupó al final de su vida por reconstruir la unidad al interior de ese movimiento de la crítica jurídica y dio paso, ¿verdad?, a la reincorporación, ¿verdad?, a la reincorporación de compañeros y compañeras con los que había chocado hace apenas unos pocos años y con los cuales había tenido serias diferencias en cuanto a la forma en que ellos trataban las contradicciones en el seno del movimiento de crítica jurídica. Para él, en ese sentido, más importante era reimponer la lógica de la suma de voces y fuerzas, promover el reacercamiento, porque en última instancia yo creo que ya Oscar estaba muy consciente que llegaba al final de su vida física y que había un legado que él quería asegurarse que iba a poder seguir siendo reproducido y protegido, y qué mejor manera que lograr unir nuevamente, ¿verdad?, a la gran familia de la crítica jurídica latinoamericana. Y aún reconociendo, ¿verdad?, y yo creo que eso es algo que la izquierda tiene que aprender a reconocer, que no podemos estar tratando todas las diferencias y las contradicciones entre nosotros como si fueran contradicciones entre enemigos. Va a decir, no existe una identidad absoluta. O como decía Mao Zedong, ¿verdad?, lo uno es dos. La pluralidad, ¿verdad?, es una realidad que hay que reconocer. Y yo creo que esa en última instancia va a ser uno de los grandes legados que ha dejado Oscar Correas para que su fallecimiento no se convierta en un golpe a la existencia de este movimiento latinoamericano de crítica jurídica, sino todo lo contrario, un reimpulso, ¿verdad?, un reimpulso con esos nuevos sentidos y ese compromiso que él le quiso imprimir de unidad para precisamente producir los cambios radicales que hacen falta en nuestros respectivos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Carlos Rivera Lugo. Toda este recuento, tanto de las ideas del profesor Oscar Correas como de cómo se fue tejiendo la relación entre ellos. También esto último que acaba de mencionar me parece sumamente importante, porque nos deja una lección, como bien dice el profesor Carlos Rivera Lugo, una lección en la que el profesor Correas estaba viendo mucho más allá
mucho más allá de su momento, sino qué iba a dejar, cómo iba a dejar al movimiento, un movimiento que él había impulsado en toda América Latina junto con otros colegas, con otras colegas y estudiantes. Y algo que también pude observar yo medianamente de lejos con el profesor es que siempre hizo escuela con estudiantes, siempre estuvo tratando de formar estudiantes y hacer, tejer sinergias con colegas más allá de México, más allá incluso de nuestra región latinoamericana. Y por eso creo que algo que podemos recuperar, que no podemos dejar de lado, no podemos dejarlo pasar, es que él fue profesor del posgrado de Derecho de la UNAM, de la Facultad de Derecho, una facultad que, bueno, entendemos la visión hegemónica que tiene, ese sumamente positivista, un positivismo analítico y demás, que conocía muy bien el profesor Óscar Correas, pero que eso también le permitía nadar muy bien en las aguas del posgrado. Y quiero recordarlo y hacer énfasis en eso, porque las muestras de afecto y de reconocimiento que yo logré observar en las redes sociales de estudiantes que han estado formados en el positivismo, pero que reconocían en él una institución, un profesor serio, con estudios muy agudos, desde otra perspectiva, pero que les cambiaba el horizonte. Yo pude leer, pude escuchar, me pudieron comentar varios estudiantes del posgrado lo que les había impactado el deceso del profesor Óscar Correas, porque saben de la trayectoria, porque saben del legado que tiene. Y muchos de ellos recuperaban en sus tesis, han recuperado en sus tesis el marco teórico del doctor Óscar Correas. Entonces, eso me parece muy importante que lo sepa el mundo, que lo sepan todos, porque una facultad como la nuestra en la UNAM tiene una tendencia, tiene una forma de explorar el mundo del derecho, pero que no es, en el que el profesor Óscar Correas estuvo reconocido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por supuesto el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde fue investigador de tiempo completo durante muchos años, y la Facultad de Derecho de la UNAM, fueron algunas de las muchas instituciones que dieron muestra de su reconocimiento al enterarse de su fallecimiento, por el reconocimiento que le tienen a su trabajo. Quería compartirlo con ustedes porque es algo que a veces está entre telones y es importante volverlo a señalar. Rápidamente, entonces, quisiera leerles un pequeño texto para que la voz del profesor Óscar Correas esté aquí presente. Es algo que nos dice y que nos comparte Freddy Ordóñez, es un colega colombiano que también forma parte del grupo de trabajo, y dice así: lo importante es darse cuenta de que el derecho es en verdad un instrumento de control social y que ese control sucede en su uso. Esta es la posición que sostienen todos quienes, como yo, se consideran parte de una tendencia crítica que, sin ser una escuela, permite a muchos reconocerse en cierta actitud frente al derecho y a las formas apologéticas del mismo. Y nos dice Freddy, tiene razón el doctor Correas, la crítica jurídica latinoamericana no es una escuela, es un movimiento. Y esto lo tenía muy presente el doctor Óscar Correas. Ahora voy a dar paso a las preguntas que les han hecho, que han estado haciendo a esta mesa en homenaje de la vida y obra del doctor Óscar Correas, y tenemos dos para iniciar. La hace Gina Chávez, que también es integrante del grupo de trabajo de Claxo, y dice, en su crítica del kelsenismo pone en evidencia las lecturas tergiversadas o parciales de sus estudiosos. ¿Qué papel asignaba al positivismo jurídico Correas en las transformaciones sociales? Esa es la primera pregunta para ambos. La segunda es, ¿cómo ve la relación Kelsen-Marx en la teoría jurídica de Óscar Correas? Esto es una pregunta que nos formula Lucas Machado, que además es uno de los coordinadores del grupo de trabajo de Claxo. Y hay otra pregunta que hace la estudiante María Fernanda Romero. Si la idea de que el derecho es resultado de la producción e intercambio de mercancías es a su vez resultado del estudio del autor sobre Marx. Es otra de las preguntas. Y bueno, vamos a dar un espacio para sus reflexiones en torno a estas preguntas. Si quiere, empezamos con el profesor Antonio Carlos Volmer. Hay que quitarle el silenciador, profesor. Adelante. Bueno,
muy instigante las preguntas. Creo que esta relación entre Kelsen y Marx, y que el doctor Carlos Rivera tiene más, digamos, condiciones para trabajar este cuestionamiento extremadamente importante, siempre me ha causado una inquietud, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? Siempre mi posición siempre fue anti-Kelsen, ¿no? Entonces, para mí era difícil comprender la crítica jurídica en un primer momento de Correas, de cómo compatibilizar dentro de esa tradición progresista, crítica en América Latina, grandes nombres que, digamos, con perspectivas antagónicas, a mi juicio, ¿no? Siempre fue muy difícil compatibilizar Kelsen y Marx, ¿no? Justamente porque teníamos en cuenta una perspectiva de una crítica liberadora, ¿no? Una crítica que no sería una crítica como desconstrucción, pero una crítica acima de todo como la recreación, ¿no?, el cambio y la emancipación, ¿no? Entonces, esto me inquietó siempre mucho y visualizaba esto con mucho cariño, con mucho respeto del amigo Correas, ¿no? Porque la mi formación y la mi trayectoria como anti-kelseniano no conseguía compatibilizar esto, ¿no? Pero la obra de Correas, y principalmente un libro que es dedicado a Kelsen, creo que Carlos puede me recordar eso, creo que era El otro Kelsen, algo así, un libro emblemático, ¿no?, muy interesante, y que va a introducir toda esa discusión, ¿no? Y Correas sabe hacer esto con mucha habilidad, ¿no?, como otros tantos marxistas del derecho en América Latina, desde un Julio Hernández Volté en Cuba, o como en Colombia el propio Víctor Manuel Moncayo, y principalmente Eduardo Novoa Monreal, ¿no?, la importancia de otro grande crítico marxista del derecho en América Latina, que trabajó con Allende y que estuve en exilio en México por un largo tiempo, ¿no?, Novoa Monreal. Entonces, esto me parece, sí, que fue una de las cosas que tuve mucha dificultad para comprender esta, digamos, aproximación teórica, ¿no?, y con un vigor extraordinario, con una solidez, ¿no?, con sus argumentos así realmente con mucha propiedad de cómo compatibilizar autores así antagónicos. Para mí siempre fue muy difícil. No sé cómo Carlos, con más conocimiento de la teoría marxista, ha visto siempre esto frente a la obra de nuestro querido Oscar Correas, ¿no? No, yo estoy igual que tú, Antonio Carlos. Kelsen nunca fue santo de mi devoción. Solo pude entender con el tiempo, ¿verdad?, cómo Oscar lograba establecer una relación a partir de esa diferencia que él establecía entre el sentido deóntico del derecho y el sentido ideológico. Para él, el sentido deóntico requería de la aplicación de una teoría general del derecho, porque de lo que se estaba hablando era fundamentalmente del derecho como enunciado normativo, como norma acerca de lo debido, de la conducta debida. Y por lo tanto, es mejor
según Kelsen, o según Oscar, en el otro Kelsen, no mezclar las cosas en ese momento y entender mejor ese sentido deóntico, ese sentido del derecho como enunciado normativo estrictamente a partir de una teoría general del derecho, y él postulaba que Kelsen había sido quien mejor había desarrollado una teoría general del derecho. Para Oscar, el sentido ideológico lo daba Marx. Lo daba Marx y otra serie, obviamente. No voy a decir que lo único en lo que se basó Oscar era en Marx, pero más el sentido ideológico para él está fuera de la teoría general del derecho. Ya es en ese sentido una crítica del más allá del derecho, según Oscar, según Kelsen. Y por lo tanto, ya lo que aplica es la sociología, la filosofía, la crítica a la economía política, no una teoría general del derecho. Ahora, yo personalmente, el problema que yo tengo, incluso siempre con estas diferenciaciones lógicos racionales, es que a veces los conceptos pueden ser engañosos. A veces los conceptos pueden ser un tanto reduccionistas. Yo creo que en ese sentido que el concepto de derecho incluye tanto aquello que siempre se entiende es el derecho, por lo menos nos enseñaron en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Un conjunto de normas, ¿verdad? Los códigos, un enunciado sistemático y ordenado de normas sobre un tema en particular. Pero que el derecho no es una identidad absoluta. Es tanto lo que es a primera vista como también lo que no es y que solo podemos ver a través de la crítica, y obviamente pues ese tiende a ser la visión que muchas veces aquellos de nosotros que no nos gusta mucho Kelsen tendemos a seguir, ¿verdad? De que el derecho es una identidad contradictoria como todas, y las contradicciones dentro de los conceptos son constitutivas del sentido total de esos conceptos. Por eso es que para mí es muy difícil separar la norma de los hechos, el derecho de la crítica a la economía política o de la sociología o de la ciencia política. Creo que en ese sentido nos sirve ciertamente para abordar algo tan abstracto como la totalidad social, ¿verdad? Tratar de analizarlos por partes, pero sin perderle perspectiva que de lo que estamos hablando es de algo totalizante, algo que es una totalidad social. Pues, y personalmente yo prefiero la teoría, se me olvidó este punto, la teoría general que empezó a esbozar Eugeni Pashukanis. Lo que pasa es que hay que entender, Eugeni Pashukanis publica la teoría general del derecho y el marxismo, y a los pocos años le costó la vida, porque entró en una crítica del rumbo que empezó a seguir el Estado soviético bajo Stalin. Y él siempre vio esa obra como una primera aproximación a una teoría general del derecho contraria a la de Kelsen, porque Pashukanis siempre fue crítico de Kelsen. Pues muchísimas gracias, profesor Carlos Rivera Lugo, por estas precisiones, por el profesor Antonio Carlos Vollmer. Creo que ha estado muy rica este diálogo, este recuerdo a la obra y a la vida del doctor Óscar Correas, pues porque
se han estado poniendo a discusión sus ideas, sus conceptos, la trayectoria, cómo dos personas que estuvieron en primera fila con él, junto a él, acompañándose unos y otros en la construcción de estos planteamientos, no solamente lo leyeron, sino lo fueron viviendo con él, fueron haciendo la discusión y los diálogos que hace que el pensamiento jurídico crítico en América Latina y en otras partes del mundo, el pensamiento jurídico crítico se fortalezca, ¿no? A partir de diálogos, a partir de escucharnos con una apertura que necesitamos para que penetremos en las ideas de unos y otros y las podamos fortalecer. Hay muchas preguntas de parte de quienes nos están siguiendo. Me están diciendo que ya nomás tenemos 8 minutos, por eso yo incluso voy a hacer un comentario sobre el pensamiento del doctor Oscar Correas respecto de las preguntas que hacían, pero creo que no puedo entrar sin que mencione qué tipo de preguntas está haciendo el público, y es muy importante para que incluso aquí quede en la discusión lo que ha inquietado, lo que ha generado interés en este diálogo. Víctor nos dice, Víctor R., aquí tengo nada más, ¿cómo afectó a la teoría de Correas la caída del muro de Berlín? Esta es una de ellas. Diego León Gómez Martínez pregunta, ¿qué se critica en la obra del doctor Correas? ¿El formalismo jurídico o el positivismo jurídico? Bueno, el formalismo jurídico, que es una parte de toda la corriente de positivismo jurídico, ¿no? Alfredo Ruiz Martínez, ¿cómo consideran que la crítica jurídica pueda llevarse a la praxis para hacer frente al lawfare y otras estrategias que se han empleado contra los gobiernos progresistas de la región? Toda una línea que se está planteando incluso en el grupo de trabajo que queremos dar, una discusión que queremos dar sobre eso, que se está dando en América Latina y no solo en América Latina. Víctor Romero pregunta, pero creo que debemos, nos pregunta, tenemos más preguntas, pero creo que ya me están diciendo que necesitamos cerrar. ¿Algún comentario final que quieran hacer para despedirnos de este homenaje a la vida y obra del profesor Oscar Correas? Puntuales o que quieran recuperar para irnos despidiendo y agradecer a todos aquellos que nos siguieron. Bueno, yo creo que hay algo que pregunta Víctor que me parece bien brevemente, que yo creo que es muy representativo del pensamiento de Oscar. En ese sentido, Oscar, ¿cómo reaccionó a la caída del muro de Berlín, al colapso del llamado socialismo real? Se le fue abajo el mundo en muchos sentidos. Oscar incluso decía que en ese sentido él podía solo comprender que a partir de ese momento solo nos quedaba la lucha a todos aquellos que siguiésemos creyendo en la revolución. Y entonces él decía, y voy a citar, pero la lucha ¿por qué? Tal vez por nada, pero vale la pena la resistencia, la rebeldía, el inconformismo, el no constantemente inútil, el no pronunciado en agonía, que es el único acto de libertad permitido, el único acto verdaderamente humano. Pero lejos de ser la derrota o la entrega, es precisamente la victoria de la libertad y de la vida. Muchas gracias, profesor Carlos Rivera Lugo. Profesor Carlos Antonio Vollmer, para terminar. Sí, bueno, infelizmente las preguntas muy interesantes, pero que no tenemos más tiempo, ¿no? Preguntas extremadamente relevantes, ¿no? Como esta de lawfare, que es un fenómeno que se vive en América Latina, ¿no? La cuestión de la judicialización de la política, ¿no? De cómo podemos enfrentar esto, y principalmente las fuerzas progresistas. Hay que repensar nuestras estrategias, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, y mismo aquí en Brasil, de los años 90, donde ha surgido un movimiento extremadamente importante y contó con la presencia y la simpatía, la receptividad de Oscar Correas, que fue el derecho alternativo, ¿eh? Se pensaba del activismo judicial como un activismo a favor de los marginalizados,
de los excluidos de la sociedad, ¿no?, en América Latina. Pero esto fue un momento extremadamente importante que alimentó esas corrientes críticas como del derecho alternativo en Brasil, ¿no? Y que hoy este activismo judicial está sirviendo para legitimar fuerzas económicas y grupos, nuevas fuerzas de extrema derecha. Entonces, es una cuestión compleja que necesitaríamos tiempo de trabajar esta judicialización de la política, ¿no? Y cómo el activismo se cambió. Un activismo que era a favor de los pobres, un activismo que era a favor de los cambios y de las transformaciones, de cómo este activismo hoy está sirviendo a los grupos y a los intereses, ¿no?, del grande capital. Entonces, es algo que tenemos que discutir esto, ¿no? Y que si pensamos en el ideal de Correas, ¿no?, a partir de lo que ahora nuestro querido Carlos comentó, sin duda, ese espíritu de inquietud, espíritu de rebelión, ¿no?, de transgredir, ¿no?, la transgresión, de buscarnos a margen del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, Correas vive, está permanente, es nuestra inspiración, nuestra semilla, ¿no? Y vamos a recordar siempre, tenemos siempre Correas, como hasta siempre Correas. Pues muchísimas gracias a los dos profesores por habernos compartido todo la recuperación del pensamiento del profesor Óscar Correas y la trayectoria, cómo se fue construyendo este pensamiento que es tan fértil y va a estar tan vivo, porque va a seguir vivo, como bien lo acaban de señalar ambos, porque cuando se funda una escuela, cuando se tejen redes afectivas, intelectuales, de estudiantes y de colegas, no puede quedar hasta aquí. Creo que es un momento muy importante para la crítica jurídica en América Latina, porque a partir también de esta recuperación del pensamiento del profesor Óscar Correas, se va a seguir fortaleciendo y creo que va a encontrar muchos asideros, como estamos viendo mucho interés también en quienes han seguido la transmisión. Vamos a seguir en comunicación. El grupo de trabajo de Claxo, que organizamos este evento, pues damos las gracias por habernos seguido, por haber estado con nosotros en este momento especial para recordar, hacerle un homenaje a la vida y obra del doctor Óscar Correas. El grupo de trabajo de Claxo, de Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, les da las gracias. Vamos a seguir haciendo más mesas de análisis, de homenaje y de análisis de la crítica jurídica. Sin más, me despido. Yo soy Alida Hernández, el profesor Antonio Carlos Vollmer, Carlos Rivera Lugo, y quienes hicieron posible esta transmisión también, la profesora Milay Burgos Matamoros, el profesor Lucas Machado, y también la coordinadora, otra de las coordinadoras de este grupo de trabajo, nuestra querida Beatriz Racklon. A todos, muchas gracias y nos seguimos escuchando y viendo por estos rumbos y esperamos que no solo en la pantalla. Pronto. Chao. Gracias.